Nos hacen falta dos temas por ver. Funcionalidad, valor ganado y... Perdón. Y colaboración. Vamos a comenzar con este tema de colaboración. Y el último tema que veríamos sería valor ganado. Bien, aquí realmente son tres temas. Lo primero que vamos a platicar es un tema totalmente teórico. Y este tema es el proceso de la administración de proyectos y su relación con Microsoft Project. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio de planeación ágil. Y por último les voy a mostrar la funcionalidad de Project Online, que es la herramienta de administración de portafolio de proyectos. Entonces, bien, el primer tema. ¿Qué relación tiene Microsoft Project con una metodología de administración de proyectos? Bien, pues la verdad es que tiene bastante relación. Y independientemente de la metodología de administración de proyectos que ustedes tengan, su metodología debe tener un proceso de inicio, un proceso de planeación, un proceso de ejecución, un proceso de cierre. Y abarcando estos cuatro macroprocesos, pues tienen su proceso de seguimiento y control. Deberían tener un proceso de administración de riesgos y pendientes y también deberían tener un proceso de lecciones aprendidas y de administración de controles de cambio. Y en particular, Project, con respecto a todos estos procesos, les dice, el único proceso donde realmente Project tiene muy poco contacto y se queda corto porque no es parte de su objetivo, es el proceso de inicio. ¿Por qué? Porque básicamente pues en el proceso de inicio lo que ustedes hacen es justificar la iniciativa, establecer pues el equipo de trabajo inicial. Y ahí es donde la herramienta les dice, pues es que realmente yo parto de escenarios de planeación o, como lo vimos en la última clase, el escenario de presupuesto pues pudiera ser parte de este proceso de inicio. Pero es básicamente el contacto que ustedes tienen con ese proceso. Desde el punto de vista, el proceso de planeación, la herramienta les dice, bueno, pues es que yo ahí realmente sí soy muy bueno desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué? Porque les ayudo a definir el alcance del proyecto, les ayudo a definir los recursos con los que van a trabajar en el proyecto y les ayudo a definir los costos de su proyecto. Es decir, pues la verdad es que la herramienta, desde el punto de vista de este proceso, es una herramienta que sí les puede servir mucho a ustedes para hacer la planeación de cualquier tipo de proyecto. Es decir, realmente la herramienta no está casada con ninguna metodología. Y eso es algo bueno porque les permite realmente que ustedes creen cronogramas de actividades basados en las formas en que ustedes consideran que deben desarrollar sus productos y sus servicios. Entonces, desde el punto de vista planeación, pues Microsoft Project es una muy buena herramienta para hacer la planeación de sus proyectos. Desde el punto de vista de ejecución, pues básicamente ahí es donde ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues ya terminé la planeación y comienzo la construcción de mis productos y servicios. Y ahí es donde ustedes tienen que detectar ese evento. Y eso lo hacen ustedes generando línea base. Entonces, tienen que hacer realmente dos cosas. Generar línea base. Y el segundo punto que deben de hacer es, yo les sugeriría que siempre manejen el campo personalizado de línea base que hicimos en este curso. Porque lo más seguro es que lo vayan a necesitar ustedes precisamente para identificar todas aquellas tareas que sí tienen línea base y todas las tareas que van incorporando que no son parte de su línea base. Y como parte del proceso de cierre, la herramienta les dice, pues es que yo también les puedo ayudar a hacer el cierre del proyecto. No tal vez el cierre legal, muy entre comillas, porque tal vez sí sirva, pero todo el cierre administrativo sí les puede servir la herramienta pues para realizar este proceso. ¿Por qué? Pues porque dentro de su proceso del cierre, ustedes tienen que identificar que realmente todas sus tareas estén al 100%, tienen que identificar que realmente los hitos que estaban comprometidos o los entregables que estaban comprometidos hayan sido construidos y se les haya dado visto bueno. Y tienen que generar también lecciones aprendidas. Y este tema, pues cuando veamos el proceso de lecciones aprendidas,
pues vamos a ver que la herramienta también les sirve para generar lecciones aprendidas. Entonces, de estos 4 procesos, como les comenté, el único donde se queda un poquito corto la herramienta es con el proceso de inicio. Respecto al proceso de seguimiento y control, pues la herramienta realmente es muy buena. ¿Por qué? Porque la herramienta les da campos o les permite diseñar campos para que ustedes le den seguimiento al estatus de su proyecto. Les permite visualizar tablas o crear sus propias tablas. Les permite generar nuevos filtros y agrupadores que eso les van a permitir a ustedes definir escenarios específicos de análisis basado pues obviamente en todas las condiciones lógicas que ustedes requieran para hacer pues una segmentación de las tareas que necesitan analizar. Y adicionalmente pues la herramienta les da vistas, pues pueden generar macros para hacer procesos automatizados y les da toda la parte de reportería. Es decir, si el problema que tienen actualmente ustedes es carencias desde el punto de vista no conocer el estatus de su proyecto, pues la verdad es que la herramienta es, desde mi punto de vista, demasiado buena para que ustedes identifiquen cuál es la situación actual de su proyecto y a partir de ahí puedan tomar decisiones. Siguiendo con el proceso de administración de riesgos y pendientes, específicamente ahí la herramienta les dice, pues ¿sabes qué? Yo no tengo funcionalidad de administración de riesgos, al menos no de manera nativa. Pero como lo vimos en el curso, el hecho de que la herramienta no tenga funcionalidad no significa que ustedes no puedan desarrollar su funcionalidad. Aquí obviamente lo que ustedes tendrían que hacer sería, basado en su proceso metodológico de administración de riesgos, identificar si puede implementar todo ese proceso de administración de riesgos o una cierta parte de su proceso de administración de riesgos en la herramienta. Y obviamente, pues tendrían que dar de alta campos, tendrían que dar de alta filtros, agrupadores, tablas y vistas, pues para generar tal vez un proceso de administración de riesgos un poquito más robusto respecto a lo que vimos en este curso. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sin conocer su proceso, seguramente ustedes pueden diseñar algo que se asemeje mucho a lo que ustedes manejan como administración de riesgos o pendientes. Luego, el siguiente proceso, generación de lecciones aprendidas. Pues la verdad es que la herramienta también les puede servir a ustedes para generación de lecciones aprendidas. ¿Por qué? Una, pues porque pueden ustedes definir sus plantillas de cronogramas y esas plantillas de cronogramas obviamente van a estar basadas en lo que sucedió en sus proyectos anteriores. Entonces, esto les va a permitir a ustedes ir madurando sus cronogramas basados en lo que ustedes van aprendiendo de sus proyectos pasados. Lo que yo sí les aconsejaría es que si diseñan ustedes plantillas de cronogramas es que las trabajen en equipo. Y cuando me refiero a que las trabajen en equipos es que obviamente sí le pueden delegar este trabajo a una persona para que les diseñe o les genere esas plantillas. Pero el problema lo van a tener a futuro. Y pues básicamente el problema que tienen a futuro es que cuando ustedes trabajan con una plantilla, pues básicamente es porque ustedes están totalmente convencidos de que esa plantilla les va a ayudar a mejorar su trabajo. Es decir, no es una imposición. Y esa es la ventaja de que ustedes generen esa plantilla basado en un esquema de trabajo en equipo, a que venga una persona y les imponga una plantilla que tal vez ustedes no estén muy de acuerdo con lo que está reflejando esa plantilla. E incluso también, pues algo que debe suceder con sus plantillas de cronogramas es que cada cierto tiempo ustedes las deben de ir actualizando y cada cierto tiempo yo les sugeriría que fuera pues al menos 2 veces por año que le dediquen un cierto tiempo a madurar sus plantillas de cronograma. Y por último, el proceso de control de cambios. Y pues ahí sí hicimos algunos ejercicios respecto a cómo reflejar los controles de cambio en nuestro cronograma. Y pues básicamente tenemos el escenario en donde si realmente nuestro cliente no nos solicita cambios al alcance, pero nosotros tenemos que
dar de alta las tareas. Eso realmente no es un control de cambios, pero sí les va a permitir a ustedes incorporar a todas aquellas tareas que no son parte de su planeación. Y el proceso de control de cambios en estricta teoría sí debería ser un proceso formal en donde su cliente le solicita cambios al alcance de su proyecto. Y como lo vimos cuando vimos toda la parte de línea base, pues la herramienta sí les permite generar los controles de cambio. Básicamente pues, para que ustedes puedan mejorar ese proceso de administración de sus proyectos. Es decir, la herramienta solamente les permite tomar 11 fotos de línea base. Y ahí ustedes, mediante su metodología, deben decidir si toman fotos exclusivamente cuando se genera un control de cambios o vía una periodicidad de tiempo, es decir, que cada mes estén tomando una foto de los cambios que está sufriendo su cronograma de actividades. Muy bien, ¿dudas, comentarios de este tema de la relación de proyecto con una metodología de administración de proyectos? No. Muy No, bien. muchas gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, planeación ágil. ¿Quién de ustedes ya ha escuchado de esquemas de trabajo ágiles o trabaja con esquemas de trabajo ágiles y cuál ha sido su experiencia? Sí, pues aquí en San Pablo ya lo usamos en algunos proyectos. En particular, ¿qué esquema de trabajo manejan? ¿Scrum o cuál manejan? Sí, el Scrum. Muy bien. ¿Y sí les ha dado resultados? Pues sí, no. Algunas cosas sí son buenas, pero otras cosas creo que son mejor hacerlas pues con la metodología tradicional. Específicamente, ¿qué no? Bueno, mi experiencia creo que es mejor tener un análisis en cascada, o sea, completo de todo el proyecto, que irlo haciendo por sprints o por entregables, sobre todo cuando son proyectos muy grandes, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Ya han intentado manejar esquemas híbridos? Es decir, donde tengan lo mejor de una metodología en cascada y tengan lo mejor de un esquema de trabajo ágil. Yo creo que es ahorita lo que estamos haciendo, un 50-50. Sí, Bueno, no de sé en hecho, qué. yo les Sí. sugeriría eso. Yo les voy a ser sinceros. Yo en mis proyectos no soy ni 100% ágil ni soy 100% en cascada. Yo manejo todos mis proyectos con un esquema híbrido. ¿Por qué? Como lo dijiste hace un momento, el esquema híbrido les da visibilidad del todo. Y eso es muy bueno. Y lo que les da el esquema de trabajo ágil es que se enfoquen no en la administración del proyecto, sino en la administración de su producto basado en los sprints. Y eso, de mi perspectiva, es algo sustancialmente muy bueno, que por lo menos de la experiencia que yo he tenido, sí he obtenido mejores resultados con enfocarme más a la calidad del producto que a la administración del proyecto. Y eso nos los da los esquemas de trabajo ágiles. Ahora bien, el otro comentario que yo les haría es que realmente hay muchos esquemas de trabajo ágiles. Están desde el Lean Startup, está pues lo que es ágil, sin casarse con un tipo de proyecto. Está Scrum, está XP, está ADSDM, está DSDM. Yo les sugeriría que, digo, ya que están en esto de esos escenarios de trabajo ágil, no se casen con uno, sino que investiguen realmente las bondades de cada uno de estos escenarios, porque realmente cada uno de ellos se enfoca también a ciertas particularidades de ágil. Y eso significa que dependiendo de la naturaleza de su proyecto, hay ciertas cosas de todos estos escenarios de trabajo ágil que a ustedes les van a hacer sentido. Tal vez para otros proyectos no, pero lo importante de esto es que al menos de manera genérica los conozcan, y una vez que conozcan todos estos escenarios, identifiquen qué de cada uno de esos escenarios pueden ustedes implementar en sus propios proyectos. Y en particular, ¿qué tiene que ver esto con Microsoft? Que Microsoft tiene cierta funcionalidad básica que trabaja los escenarios de trabajo ágil. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio de esos escenarios con la funcionalidad que tiene Microsoft.
Entonces, me salgo de la presentación y me voy a pasar a Project, pero en particular voy a crear un proyecto basado en este botón que se llama Proyecto de Sprints. Y me comentan ustedes si lo tienen. Sí. Muy bien. Si lo tienen, denle clic en Proyectos de Sprints. Y si configuran su herramienta como yo la configuré, sí deben de tener acceso a la ventana de información de proyecto. Acuérdense que esa ventana, pues siempre es requerida, pues para dar de alta la fecha de inicio de nuestro proyecto, el tipo de programación y el calendario que vamos a manejar. Entonces vamos a dejarle como fecha de comienzo la fecha del día de hoy. Le asignamos nuestro calendario y le damos clic en aceptar. Y me espero que lo vayan haciendo ustedes. Muy bien, si ya lo hicieron, cuando ustedes están trabajando con escenarios ágiles, Project les va a crear una nueva pestaña, que en este caso es la pestaña de Sprints. Denle clic a esa pestaña y pues básicamente en esa pestaña tienen lo que es la funcionalidad de Ágil en Project. No es toda la funcionalidad que ustedes pueden tener, pero al menos es una base que para ciertos proyectos muy particulares sí les puede servir. Entonces, ¿dónde está esa funcionalidad? Pues está en este botón de paneles de tareas, está en este botón de planeación ágil, está en el botón de sprint y está en el botón de administrar. Entonces, para comenzar un proyecto, denle clic al botón de administrar y se les va a presentar una ventana en donde ahí pueden definir ustedes lo que son los sprints. Para los que tal vez no han escuchado de Scrum o escenarios ágiles, un sprint es una unidad de tiempo pequeña, y pequeña me refiero a que mínimo es una semana, máximo es un mes, en donde ustedes se comprometen a entregar una parcialidad totalmente funcional de su producto o su servicio. Es decir, en este caso, Project nos está diciendo, yo ya estoy creando 3 sprints, cada sprint va a ser van a ser sprints de 2 semanas, esa duración ya no va a cambiar, y al término de cada uno de esos sprints, ustedes me van a entregar un elemento totalmente funcional. ¿Qué significa eso? Que yo, cliente, ya lo puedo utilizar, ya lo puedo consumir y ya puedo aprovechar las bondades de ese elemento que ustedes me entreguen. Entonces, ahí es donde acotamos la visibilidad de nuestro proyecto específicamente a lo que vamos a construir en cada uno de nuestros sprints. Y en particular, esta ventana nos sirve para que ustedes definan el alcance de su proyecto desde el punto de vista, la cantidad de sprints que van a manejar en su proyecto. Entonces, para continuar con el ejercicio, vamos a agregar 3 sprints más. Entonces, denle clic al botón de agregar sprint. Y cuando lo hayan hecho, le dan clic en aceptar. Oye, pregunta, ¿ustedes ya trabajan como Product Owner, Scrum Master o miembros de equipo? Sí, algunos sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bien. Lo que están viendo, pues es un tablero Kanban o un tablero de control. Doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es un tablero Kanban o un tablero de control. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, sí. Muy bien, entonces lo que haríamos en este primer tablero es dar de alta los grandes componentes que vamos a construir. Es decir, siguiendo el ejemplo de lo que hicimos en la obra negra, lo que harían ustedes es darle clic nueva tarea. Y aquí en lugar de dar de alta realmente tareas, darían de alta aquellos componentes que van a ser totalmente funcionales al terminar el sprint. Es decir, vamos a dar de alta la recámara 1
Vamos a dar de alta el baño 1. Vamos a dar de alta la sala. Vamos a dar de alta el comedor. Vamos a dar de alta la cocina. Vamos a dar de alta la recámara 2. Vamos a dar de alta la recámara 3. Y vamos a dar de alta un estudio. Y me espero Oye, Sol, una pregunta. ¿Esas Adelante. serían historias de usuario o como épicas? Dependiendo cómo lo quieras manejar tú. Me explico. Yo, en lo personal, lo que hago es que integro todas mis historias de usuario en una o varias épicas. ¿Para qué? Para que realmente cuando yo termine el sprint, sí realmente yo les esté entregando un mini proceso automatizado. ¿Listos? Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué pusiste antes de baño, perdón? Después de baño puse la Sí. recámara 1. Ah, la cámara. Ujú. Muy bien. Una vez que ustedes dan de alta esos componentes, lo que tienen que hacer es la planeación en función de los sprints de esos componentes basados en sus prioridades. Entonces, bueno, ahorita no me voy a meter con el tema de los escenarios que existen de priorización en estos escenarios, pero pues básicamente, una vez que ustedes priorizan estos componentes en función de las necesidades o lo que ustedes identifican que les va a entregar mayor beneficio a su cliente, lo que tienen que hacer es hacer la planeación de esos componentes en función de los sprints. En este caso, vamos a hacerlo en función del producto mínimo viable. ¿Todos conocen el término de producto mínimo viable? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a generar un producto mínimo viable de estos componentes. Es decir, ¿cuál sería para mí lo más importante como cliente que ustedes me pueden entregar y que yo puedo consumir en el corto plazo y que para mí tendría muchísimo valor? Basado en esto último que comenté, pues suena como que bastante razonable que digamos, pues yo necesito que en el sprint número 1 me entregues la recámara 1 y un baño. ¿Por qué? Pues porque eso satisface mis necesidades más básicas. Es decir, si al término de este sprint ustedes se comprometen a entregarme esos dos componentes, para mí como cliente final significa que en estricta teoría, al término de este sprint, yo ya puedo dormir y ya me puedo bañar al término de ese sprint. Entonces, esto sería un primer producto mínimo viable. Y lo siguiente que tendrían que hacer ustedes es, basado en esa prioridad que ustedes definan, distribuir los demás componentes en los demás sprints, en este caso hasta el sprint número 6. Entonces vamos a suponer que en el sprint número 2 ustedes dicen, pues voy a entregar la cocina y es el único componente que yo me comprometo a construir en este sprint número 2. En el sprint número 3 voy a entregar el comedor y la sala. En el sprint número 4 me comprometo a entregar dos recámaras, bueno, una recámara y la otra la paso al sprint número 5. Y en el sprint número 6, el último entregable que voy a realizar va a ser mi estudio. Y esa sería una planeación muy sencilla, al menos con la funcionalidad que les está dando Microsoft Project. ¿Qué significa esto? Que en este momento, pues realmente ustedes no se están ocupando de un tema que nosotros le dedicamos mucho tiempo, que son las dependencias y las restricciones. ¿Por qué? Porque indirectamente realmente sí lo están haciendo, pero lo están haciendo a nivel de sprint. Es decir, en este caso ustedes ya definieron un orden de construcción, pero a diferencia de una metodología en cascada,
algo que les dicen estos escenarios de trabajo es que si estos elementos ustedes los definieron con el concepto de caja negra, dependiendo de lo que suceda en el proyecto, tanto internamente como externamente, este orden de construcción, en estricta teoría, ustedes lo pueden cambiar. Es decir, si por algún motivo ustedes dicen, oye, yo no puedo construir la recámara 2 en el sprint número 4, pues algo que pudiera suceder es que ustedes cambien ese orden de construcción y digan, a ver, pues entonces lo que voy a hacer es que primero construyo el estudio, después construyo la recámara 3 y hasta el final del proyecto, en el sprint número 6, voy a construir la recámara 2. Obviamente para hacer esto es porque ustedes previamente hicieron un análisis de la relación de estos componentes y su dependencia. Y si la dependencia de estos componentes es muy baja, realmente ustedes sí podían hacer ese cambio de planeación con este tipo de escenarios de trabajo ágil. Es decir, sí están manejando dependencias, pero las dependencias que están manejando más que nada son a nivel del sprint. Ese es uno. Y eso lo que conlleva es que tanto la planeación de su proyecto como la ejecución de las tareas que se requieren para construir esos componentes tienen que ser sumamente básicas. Es decir, los cronogramas de un proyecto ágil tienden a ser sumamente simples y sencillos por todas las características que llevan de construcción desde la planeación de nuestros componentes. ¿Tienen hasta este momento alguna duda, comentario de todo lo que les he mostrado, en particular con este primer tablero de control? ¿Con este segundo tablero de control? No. Muy No. bien. Suponiendo que estamos trabajando en el sprint número 1. En ese caso, se van ustedes a ir a este botón de sprint y van a seleccionar el sprint actual. Y ahí van a trabajar con otro tablero de control, que básicamente es su Scrum Board. Es decir, lo que van a hacer aquí es cuando estén en la planeación detallada de estos componentes, pues lo que van a hacer es que van a tomar su primer componente, hacen su planeación detallada y esta primera columna significaría eso, que en este momento están haciendo la planeación detallada de ese componente y si en esa misma reunión de planeación ya van a empezar a trabajar con la planeación detallada del baño número 1, pues entonces en esa misma reunión mueven ese componente para que todo el mundo que vea este tablero sepa que están ya en una planeación detallada dentro del sprint número 1, esos dos componentes. Y cuando empiezan la construcción de esos componentes, lo que tienen que hacer es señalarle a Project que ya están construyendo esos grandes componentes. En este caso, pasarían la recámara número 1 a en curso. Y eso lo que significa es que están construyendo la recámara 1 y cuando terminen la construcción de esa recámara, lo pasan a la columna de completado. Y ya con eso, pues están reportando que ese componente se terminó de construir. Y exactamente el mismo proceso tendrían que hacer ustedes con el baño. Cuando terminen de hacer la planeación del baño, lo pasan al proceso de construcción. Obviamente, pues esto es un proceso en donde tienen ustedes reuniones diarias. Y cuando terminen de construir ese componente, lo pasan a la columna de listo. Y así es como tendrían ustedes pues un escenario realmente, yo sé que es muy básico, pero también es muy sencillo. Y para ciertos tipos de proyectos, yo creo que sí, esta funcionalidad básica sí les permitiría a ustedes administrar sus proyectos. En particular, cuando realmente ustedes no se enfoquen mucho en las horas hombre de los recursos, ese sería un escenario. Y tal vez dos, cuando realmente tampoco les interese mucho todo lo que vimos de costos, ahí es donde esta funcionalidad básica les pudiera servir para administrar este tipo de proyectos. ¿Dudas, comentarios de este ejercicio? No, Saúl. Muy bien.
pues con esto termino la funcionalidad de Agile. Si se dan cuenta, pues tampoco es la gran cosa. Pero como les comenté, para cierto tipo de proyectos sí pudiera ser suficiente para darle seguimiento a sus proyectos. Si lo que necesitan es algo más robusto, pues ahí lo que les aconsejaría yo es que creen una plantilla de cronogramas basado en escenarios de trabajo ágiles, que eso también lo pueden hacer ustedes. Déjenme salirme de aquí y les voy a mostrar una plantilla que yo hice, pero que tengo en mi Project Online. Entonces, me voy a tener que salir también de estos programas y me voy a conectar a Project Online. Y de hecho, pues lo voy a aprovechar para mostrarles Project Online. Esta no es la plantilla, esta lo voy a cerrar. No, creo que no me conectó. Va de nuevo. No lo encuentro. A ver, déjenme. No lo estoy encontrando. A ver, déjenme ver si desde mi ambiente web encuentro esta plantilla, porque me acabo de recordar que probablemente la borré para otro curso. Bien, aprovechando este tema, el siguiente tema era mostrarles Project Online. ¿Qué es Project Online? Project Online es una herramienta de administración de portafolio de proyectos. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener visibilidad y pueden tener acceso a cada uno de los proyectos que tienen en su organización. Y eso pues obviamente no lo pueden hacer con Project, es decir, con Project lo que tienen es visibilidad de un proyecto a la vez, pero tener visibilidad de cómo están calendarizados todos sus proyectos en función del tiempo. Ese escenario solamente se los da este tipo de herramientas. Entonces, ese es uno de los primeros beneficios que les da esta herramienta. El otro beneficio que les da esta herramienta es que ustedes pueden diseñar qué tipos de proyecto van a manejar. En este caso, yo diseñé proyectos empresariales, proyectos con un workflow, proyectos estratégicos, operativos, proyectos ágiles, programas de proyectos. Y tengo por ahí otros ejemplos de obras negras y algo que hice para otro cliente. Cuando ustedes dan de alta un proyecto, algo que tampoco tiene Project, que de hecho es el proceso con el que se queda corto, que es el proceso de inicio. En este caso, esta herramienta les permite a ustedes justificar su proyecto vía un caso de negocio. Y en este caso, pues lo que voy a hacer es que voy a dar de alta proyecto. Voy a mantener mi fecha de comienzo, le voy a decir que yo soy el responsable del proyecto. Y a continuación, dentro de ese caso de negocio, ustedes dan de alta el objetivo, la descripción, antecedentes, problemática, las áreas que participan en ese proyecto, que justifican qué necesidades de negocio van a satisfacer, definen el presupuesto de su proyecto, describen los beneficios principales y también monetariamente definen cuáles son los beneficios mínimos, máximos y estándar esperados de ese proyecto. Le pueden asignar una prioridad a esa iniciativa y dan de alta su propuesta de solución.
Adicionalmente, pueden asignarle un riesgo a nivel proyecto a ese proyecto. Pueden dar de alta un catálogo de proveedores que ustedes tengan. En este caso, son proveedores de sistemas. Y le pueden asignar un tipo de proyecto a esa iniciativa. Y pueden manejar también un estado de esa iniciativa en donde ustedes también configuran todos estos elementos. Y pueden definir si van a manejar controles de cambio en ese proyecto. Y una vez que ustedes dan de alta ese caso de negocio, la herramienta ya les crea un sitio de colaboración, les guarda este caso de negocio y les crea una plantilla de cronograma. Entonces vamos a esperar a que termine de crearnos esta iniciativa. Y aquí está. Adicionalmente, lo que tiene esta herramienta es que tiene un módulo de planeación estratégica. Y lo que hace este módulo, en particular esta pantalla, es que les permite a ustedes alinear esta iniciativa con sus objetivos estratégicos. En este caso, en la parte izquierda, lo que yo di de alta fueron los objetivos estratégicos. Y en la parte de la derecha, lo que hacen ustedes es, basado en este objetivo estratégico, ustedes califican qué tan vinculado o qué tan desvinculado está esa iniciativa con cada uno de estos objetivos. Y lo único que tienen que hacer es, pues, empezar a calificar su iniciativa con cada uno de estos objetivos y lo van a relacionar desde una relación muy extrema a ninguna relación con ese objetivo. Y esto, una vez que ustedes llenen esta relación de su iniciativa con los objetivos estratégicos, la herramienta les va a mostrar un vector y ese vector lo que les va a permitir a ustedes va a ser identificar qué iniciativas están más alineadas con su planeación estratégica o qué iniciativas están totalmente desalineadas basado en esa planeación estratégica que ustedes definieron. Y eso, por consecuencia, les va a permitir posteriormente identificar qué proyectos sí deberían de hacer y qué proyectos no deberían de hacer. Obviamente no es el único escenario, pero va a ser su primer escenario de toma de decisiones de qué proyectos sí van y qué proyectos no van. Y lo que les quería mostrar era esto. Esta es una plantilla que yo hice de Scrum que ya está en Project Online. Entonces, pues la estructura, desde mi punto de vista, también está muy sencilla. Básicamente esta plantilla lo que contiene son solamente dos grandes estructuras. La estructura de todas las actividades que se realizan por parte del Product Owner, que en este caso es solamente esta sección que estoy señalando del Product Backlog, en donde ya están definidas las principales actividades que se realizan para construir el Product Backlog. Y posteriormente, la siguiente estructura que tengo es la de los sprints. Pero en este caso, aunque yo les estoy mostrando más de un sprint, realmente el sprint 5 es una copia del sprint 1, es decir, a nivel de estructura, lo que tengo es la reunión de planeación del sprint. Tengo una estructura de épicas ya constituidas por lo que pueden ser historias de usuario básicos, historias de usuario medias, historias de usuario altas. Y como es una plantilla, pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer sería lo siguiente. Cambiarle el nombre a su sprint, definir realmente cuánto tiempo y quiénes van a participar en la reunión de planeación de ese sprint. Si van a crear épicas, pues ya están la estructura de las épicas, les tendrían que cambiar el nombre a esas épicas. Y si van a crear historias de usuario dentro de esas épicas, pues ya también están las estructuras de las historias de usuario para que básicamente hagan ustedes tres cosas. Le cambien el nombre a sus historias de usuario, definan las tareas que realmente se requiere para construir esas historias de usuario y asignar los recursos que van a participar en esas historias de usuario. Obviamente, como son plantillas, por ejemplo, si ustedes dicen, oye, yo no voy a crear historias de usuario altas, pues lo que tienen que hacer sería quitarlas de esta plantilla.
O si su proyecto no va a tener 5 sprints y solamente va a tener 3 sprints, pues lo que tendrían que hacer es actualizar el alcance de su proyecto basado en la misma estructura de sprints que tienen con esta plantilla. Entonces, eso sería también parte de los beneficios que tiene esta herramienta. Que cuando hagan la planeación de su proyecto, ustedes pueden crear, lo que les mencioné hace rato, las plantillas de cronogramas basado en sus mejores prácticas. En este caso, pues es un proyecto basado en Scrum. Y una vez que ustedes dan de alta esa planeación, guardan esa plantilla, la publican, y cuando la publican, pues básicamente cualquier persona que tenga permisos de acceso a Project Online ya va a poder consultar esa plantilla en el centro de proyectos. Y es lo que yo estaba haciendo aquí. Y en el centro de proyectos ustedes pueden identificar todo su portafolio, que en este caso yo estoy seleccionando una vista donde estoy mostrando todo el portafolio de esta organización. O si quiero ver los proyectos en ejecución, pues me voy a otra vista donde selecciono los proyectos que están en ejecución y puedo ver su programación. O los escenarios que creamos en este curso. El escenario de duración, pues yo aquí ya lo tengo configurado, pero en este caso, a diferencia del escenario que hicimos en el curso, este escenario esta herramienta les permite a ustedes conocer el estatus de todo su proyecto desde el punto de vista de duración, junto con los escenarios de costos y junto con sus escenarios de trabajo. Y adicionalmente, pues ahí configuré el escenario de valor de vengado, hice algunas vistas para Scrum y escenarios específicos para administración de nuestros entregables o las pruebas que tenemos definidas en nuestro cronograma de actividades. Y estos mismos escenarios, cuando ustedes le dan clic a cada proyecto, los tienen a nivel tarea, es decir, lo que les acabo de mostrar de el escenario de duración, trabajo y costo, está ese mismo escenario, pero pues para cada uno de sus proyectos en lo individual. Entonces, pues básicamente el mensaje que les estoy dando ahorita es que con estos escenarios ustedes pueden hacer un análisis de su cartera de proyectos, pueden hacer un análisis de su proyecto o pueden hacer un análisis de sus tareas. Y adicionalmente pueden hacer un análisis de sus recursos porque básicamente todos los recursos que están en Project Online están en una misma base de datos. Y eso significa que ustedes pueden identificar qué recurso está en qué proyectos, haciendo qué tareas, en qué tiempos. Entonces, eso también se los da este tipo de herramientas. Identificar toda la relación de uno o varios recursos. En este caso, por ejemplo, seleccioné a Donovan y ahí les está diciendo, esta persona está asignado a este proyecto, está asignado a un segundo proyecto, a un tercer proyecto, a un cuarto proyecto y así sucesivamente. Y para cada proyecto les da la relación de las tareas que tiene asignadas y obviamente el detalle puntual de cada una de esas tareas. Es decir, con esto ustedes están garantizando que tienen acceso a los recursos y a lo que están haciendo en cada uno de sus proyectos. Cosa que en Microsoft Project lo tienen parcialmente. ¿Por qué? Porque el escenario que nosotros generamos fue el de programas. Y hay el inconveniente que tenemos es que si ustedes dicen, oye, nosotros queremos generar lo que nos acabas de mostrar de tu centro de recursos con Project, ¿lo podemos hacer? En estricta teoría sí lo pudieran hacer, pero se van a complicar mucho la vida. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tener en un programa de proyectos 4 proyectos a que en ese programa metan 50 proyectos. Cuando metan, pues obviamente, esa cantidad de proyectos dentro del proyecto, pues realmente la administración se va a complicar mucho. Y por eso pues, se justifican este tipo de herramientas. Y adicionalmente lo que tienen estas herramientas son dos cosas adicionales. Me voy a regresar
al centro de proyectos y le voy a dar clic a un proyecto para que me pase a su sitio de colaboración. Cuando ustedes crean una iniciativa, también la herramienta les crea un sitio de colaboración en donde pueden subir toda la documentación de su proyecto y tienen funcionalidad para administración de riesgos, que en este caso esta herramienta les permite documentar detalladamente sus riesgos, cosa que pues, pues no lo puede hacer hasta este nivel. Por ejemplo, ustedes sí pudieran tener una columna pues para describir un riesgo, pero pues, se quedarían hasta ahí. Y todos estos campos, salvo que los llegaran a configurar, cosa que también sí lo pueden hacer, no los tendrían, salvo esa parte de personalización que ustedes pudieran hacer. Pero si ustedes lo hacen a nivel de esta herramienta, los reportes que pueden obtener con esta herramienta son reportes de portafolio. Y les voy a mostrar ahorita pues un reporte de portafolio que esta herramienta sí les da, pues casi de manera nativa. Bueno, ahorita me metí a Power BI y lo que estoy haciendo es consumir toda la base de datos de Project Online. Y en este caso, pues como ya todos los proyectos y todos los recursos están centralizados, pues básicamente generación de escenarios de costos o de estatus de mi portafolio de proyectos, pues lo puedo obtener por fase, por tipo de proyecto, por área, por recurso, por gerente, por dirección. Y la verdad es que este tipo de información, cuando ustedes tienen un portafolio de proyectos, pues es muy relevante, básicamente pues para mejorar la toma de decisiones de, una, ¿qué proyectos sí van, qué proyectos no van? Dos, ¿cuál es el estatus actual de mi portafolio de proyectos? O ¿cuál puede ser el estatus actual de cada uno de mis programas de proyectos? Y todo eso pues lo pueden obtener ustedes porque están trabajando sobre una misma base de datos que está centralizando tanto sus proyectos como sus recursos. Entonces, ¿alguna duda o comentario que tengan de Project Online? No, Muchas bueno, gracias. los proyectos que viste online son los mismos que puedes ver en la aplicación, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque realmente Project Online, tus cronogramas los haces en Project Professional. La gran diferencia, de hecho me voy a tener que salir de una cuenta, es que con Project Online, yo primero tengo que establecer la conexión a ese producto y es lo que estoy haciendo en este paso. Y una vez que yo establezco esa conexión, yo puedo consultar cualquier proyecto de esa base de datos. ¿Me esperan 2 minutos, por favor? Sí, está Sí. bien. Permítanme.
Hola, perdón, ya estoy de regreso. Bueno, Listo. ¿sí me escuchan? Sí. Ah, Sí. perfecto. Muy bien, les comentaba. Sí. Cuando ustedes se conectan a Project Online, en este caso, como yo tengo permisos de administrador, yo puedo consultar cualquier cronograma que ustedes hayan hecho. Obviamente esto depende del rol que ustedes tengan. Si ustedes son líderes de proyecto, ustedes solamente van a tener acceso a sus proyectos. Pero, por ejemplo, si son gerentes, un gerente tendría acceso a todos los proyectos de todos sus líderes de proyecto. Pues la verdad es que la seguridad de Project Online está muy bien definida. Son como unos 50 permisos ahí que les permite a ustedes tener la seguridad de que solamente las personas que ustedes definan que deban tener cierto acceso a sus cronogramas lo van a hacer hasta cierto nivel. Es decir, va a haber personas que solamente los van a consultar y va a haber personas que sí puedan modificar sus cronogramas de actividades. Y sí, se necesita este producto para generar los cronogramas desde aquí, y una vez que ustedes los generan, para enviarlos a la base de datos, utilizan este botón de publicar, y con eso lo que están haciendo es que el cronograma que está en su máquina lo envían a la base de datos de Project Online. Y ya cuando está en la base de datos de Project Online, ya lo pueden consumir desde su ambiente web, que es lo que yo hice en esta pequeña demo que les di hace un momento. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan de Project Online? No, gracias. Muy bien. No. Entonces, cierro este tema. Bien, lo que les platiqué de Ágil viene documentado en este capítulo. Y lo que les acabo de platicar de Project Online viene documentado en este capítulo. Bueno, el último comentario. Obviamente Project Online o Project Server se venden por separado. Tienen también 3 tipos de licencia. Y la diferencia entre Project Server y Project Online es que, son del mismo producto. La diferencia es que cuando ustedes tienen Project Server, es porque ustedes van a instalar ese producto en un servidor de su empresa. Cuando ustedes se van por Project Online, de entrada, ustedes no están comprando Project Online. Ustedes están rentando, al menos por un año, ese servicio. Y el pago de ese servicio es por usuario, y básicamente Project Online hay 3 usuarios: el administrador, el líder de proyecto y el miembro de equipo. Entonces ahí hay bastante diferencia respecto a lo que cuestan las licencias. Y pues una vez que ustedes dejan de pagar ese servicio, pues obviamente en automático ya no pueden consumir Project Online. A diferencia de Project Server, que pues como ya es un producto que ustedes adquirieron y está en sus servidores, pues va a ser un producto que les va a durar hasta que ustedes definan pues seguir trabajando con ese producto y con ese hardware. Y pues ahora sí, con esto cerraría este tema y paso al último tema, valor ganado. Y para este tema en particular necesito que abran un cronograma que les envié, que se llama QM1-BG-2022. Y me comentan si ya lo tienen abierto. Listo. Muy bien. Bueno, pero me marcó un error. A ver, comparte tu pantalla y lo vemos. Bueno, más que un error, es dice, a ver. Microsoft Office identifica un posible problema de seguridad. Con macros. Ajá. Dile aceptar macros. Listo. Ya. Listo. Gracias.
De nada. Muy bien. Antes de ver la teoría, necesito que cambiemos algunas opciones de este cronograma. Lo primero que quiero que hagan es que le quiten línea base a este cronograma, es decir, se van a proyecto, establecer línea base, borrar línea base y le quitan la línea base. Lo siguiente que quiero que hagan es que si tiene reportadas tareas como terminadas, todas las tareas las dejan en 0. Y adicionalmente, la tarea 2, si tiene asignados 2 recursos, le van a dejar solamente el recurso número 1. Y por último, le van a cambiar la fecha de comienzo y le van a poner la fecha del 15 de marzo de este año. Muy bien. Si ya lo hicieron, primero vamos a ver qué es lo que contiene este cronograma. Y bueno, este cronograma, pues, de hecho, está constituido de 2 sprints, el sprint 1 y el sprint número 2. Cada uno de los sprints dura 5 días y cada sprint está constituida por 5 tareas y cada tarea tiene un día. Y como le pusimos fecha de comienzo de la semana pasada, eso significa que el sprint número 1 ya debió de haber sucedido e incluso ya debió de haber terminado. Y ya deberíamos de haber comenzado el sprint número 2. Y este proyecto va a terminar el 28 de marzo, es decir, la siguiente semana, el día lunes. Y por último, para comenzar el ejercicio, todas las tareas están asignadas al recurso número 1 y el recurso número 1 es un recurso de tipo trabajo que nos cuesta $1 la hora. Y tenemos 2 recursos adicionales, el recurso número 2 que nos cuesta $2 la hora y recurso 3 y 4 que nos cuestan 50 centavos la hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a generar línea base con todos los cambios que les solicité. Y nos vamos a proyecto, establecer línea base 2 veces y generamos la línea base. Y cuando generamos la línea base, pues el Microsoft Project nos dice, pues tu proyecto, al menos en la planeación, va a costar 80 pesos, 40 pesos cada sprint y 8 pesos cada actividad. Y me espero a que lo vayan haciendo y me confirmen que tienen el cronograma así como lo tengo yo. Muy bien, me voy a pasar ahora sí a la teoría. ¿Quién de ustedes ha escuchado de la técnica de valor ganado o valor devengado o earn value? No, yo no. No. Bien, les platico. Esta técnica es una técnica avanzada de administración de proyectos. Es una técnica muy compleja por su terminología, muy compleja porque no es fácil de interpretar, al menos al principio no es fácil de interpretar o no se interpreta solo, pero es una técnica muy buena. Como prerequisitos es que esta técnica requiere al menos 2 prerequisitos. Una, que nuestras tareas tengan costos y 2, que nuestro proyecto tenga línea base. Si no tienen
si no manejan costos y no generan línea base, no pueden utilizar esta técnica. Ahora bien, ¿qué les da esta técnica? Esta técnica lo que hace es que les da el estatus de su proyecto al día de hoy. ¿Qué significa eso? Que si este mismo cronograma ustedes el día de mañana lo abren, el estatus que les va a dar esa técnica va a ser el estatus al día de mañana. Es decir, es una técnica que siempre los datos que les muestre, va a ser datos que están actualizados basados en el día en el que estén. Desde que comenzó el proyecto hasta en el día que estén. Y el escenario que les va a dar va a ser un escenario en donde les va a relacionar el alcance de su proyecto con el trabajo, con los costos. Y eso significa que, si recordarán el curso, nosotros vimos, por ejemplo, generamos un escenario de duración, generamos un escenario de trabajo y generamos un escenario de costo. Y al menos ahí pareciera que esas tres variables son independientes, es decir, la duración no tiene nada que ver con el trabajo y no tiene nada que ver con los costos. Y esta técnica nos dice, no, es que la verdad es que no es así. Una vez que ustedes definen el alcance de su proyecto, si ese alcance cambia, lo más seguro es que tengan impacto en el trabajo y tengan impacto en los costos de su proyecto. Pero lo mismo con los costos. Si los costos planeados de su proyecto cambian, lo más seguro es que tengan impacto en el alcance del proyecto y tengan impacto en las horas hombre de los recursos. Y exactamente lo mismo con el trabajo. Si el trabajo planeado cambia, lo más seguro es que ustedes van a tener impacto en sus costos y en el alcance. Es decir, lo interesante de esta técnica es que les da un estatus al día de hoy, pero de la relación de cómo se van moviendo estas tres variables. Costos, alcance, trabajo, en términos monetarios. Es decir, siempre que vean ustedes los indicadores base de esta técnica, esos indicadores van a estar basados en qué impacto tienen ustedes en el alcance desde el punto de vista dinero. ¿Qué impacto van a tener en el trabajo desde el punto de vista dinero? Y obviamente, si gastan más o gastan menos, pues van a tener el escenario de costos, todo integrado en esta técnica de valor de vengado, de nueva cuenta, al día de hoy. Y eso siempre lo deben de tener presente. ¿Por qué? Porque ahorita que empecemos a ver algunas columnas, pues realmente esas columnas nos van a dar un valor desde que inicia el proyecto hasta el día de hoy. ¿Y eso qué significa? Que dependiendo cómo cambien estas variables, ustedes pueden tener diferentes combinaciones de lo que sucede en su proyecto. Es decir, me regreso. Si hay cambios en los costos, dependiendo de estos cambios, puede ser que el impacto a nivel de alcance sea positivo y a nivel del trabajo sea negativo o al revés. Y exactamente lo mismo para el alcance. Pudiera ser que si hay cambios en el alcance de mi proyecto, pudiera ser que tenga impactos negativos en los costos y impactos negativos en el trabajo o al revés. Y eso hace que esta técnica sea sumamente precisa. El pero viene a continuación. La cantidad de terminología que hay que manejar y lo que tenemos que hacer con esa terminología para explicar el estatus de nuestro proyecto. Entonces, voy a empezar por la columna que ya conocemos, como conocemos nosotros, que es la de costos de línea base. Esta, pues, de hecho, ya la identificamos y es esta columna. Y es lo que les decía. Si nosotros no generamos línea base y nuestros recursos o nuestras tareas no tienen costos, pues esta técnica no nos va a servir. Pero en este caso, pues obviamente sí está cumpliendo con esas dos condiciones. Tengo costos y ya generé línea base. Y el proyecto me está diciendo, pues este proyecto tiene que valer planeado 80 pesos, cada sprint 40 pesos y cada tarea 8 pesos, que es algo que ya habíamos visto hace un momento. Segunda columna. Valor planeado. La complejidad de esta técnica viene
porque no todos los libros y no toda la documentación de esta técnica maneja la misma terminología. Me explico un poquito, solamente con esta columna de valor planeado. Hay libros que al valor planeado le llaman costo presupuestado del trabajo programado. Si ustedes ya se certificó por el PMI o está en proceso de, pues eso en el PMI se conoce como el CBWS, que es el Budget Cost Work Schedule. Y en Microsoft también tenemos esa misma problemática. Si tienen ustedes la versión en español o en inglés, puede que se llame Planned Value o costo presupuestado del trabajo programado. Y ya simplemente con toda esta terminología, pues ya nos puede marear un poquito. Para hacérselos un poquito más sencillo, lo único que voy a hacer es, voy a manejar su nombre más común y lo que significa. Entonces, cuando vean la columna de valor planeado, lo que tienen que entender ustedes es el presupuesto autorizado al trabajo programado al día de hoy. Es decir, ¿cuál es tu presupuesto planeado hasta este día? Entonces vamos a ver esa columna. Y es esta columna. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué mi valor planeado en este momento son 48 pesos? Pues porque es el costo total, ¿no? Del proyecto. No, tu costo total son 80 pesos. Y en este caso yo tengo como valor planeado 48 pesos. Ya. Sí, porque eso fue lo inicial, ¿no? Más o menos. El tip, acuérdense, esta técnica nos da un escenario al día de hoy. Y lo que nos dice esta columna es que te voy a dar tu presupuesto al día de hoy. Tu presupuesto planeado al día de hoy. Entonces, ¿qué significa realmente eso? Nosotros estamos al 22 de marzo. ¿Qué significa eso? Que este proyecto comenzó la semana pasada, el 15 de marzo. Y eso significa que si empiezo a revisar las fechas de comienzo de mis tareas del Sprint 1, pues lo que me está diciendo esta columna es, esta tarea ya la debiste de haber hecho, esta también, esta también, esta también, esta también. Y esta tarea 1 del Sprint número 2 también ya la debiste de haber hecho. Es decir, al día de hoy, tu presupuesto planeado está cubriendo solamente las tareas desde el día que comenzaste hasta este día. Y son estas actividades. Pues, lo que les decía hace un momento, si mañana ustedes abren este cronograma sin hacer otra cosa más que abrirlo, mañana la tarea 2, en particular con la columna de valor planeado, ya les va a marcar 8 pesos. ¿Por qué? Pues porque al día de hoy ya van a estar al 23 de marzo y así sucesivamente. Es decir, es una columna que siempre les va a estar reflejando el escenario de cuál es tu presupuesto que debes de llevar hasta este día. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí. Una pregunta. Sí. Estas de valor planeado, costo actual, valor ganado, ¿las encontramos en Project o nosotros tenemos que formularlas como las Muy buenas hemos estado preguntas. haciendo? Más adelante en la documentación, ahí les voy a decir qué columnas tienen que crear ustedes, porque no todas las columnas vienen en Project. Algunas las tuve que dar de alta yo. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Costo actual. Como su nombre lo dice, va a ser tu costo al día de hoy. Pues aquí la pregunta es, ¿por qué me está marcando 0 pesos en mi costo actual? Pues porque no hay porcentaje completado, ¿no? Así es sencillo. Costo actual lo que me va a reflejar son mis costos planeados más mis costos reales de lo que yo he hecho
al día de hoy. Y en este momento, este cronograma nos dice, oye, pero pues es que no has hecho nada. Y si no has hecho nada, pues no has gastado nada. Así de sencillo. Entonces vamos a poner en práctica esta columna y la voy a marcar para no perderla de vista. La tarea 1 la voy a reportar como terminada. Entonces, cuando yo la reporto como terminada, lo que va a hacer Project con esta columna va a decir, a ver, ya la terminaste, esa tarea te iba a costar 8 pesos y no reflejaste costos adicionales, pues entonces el costo de esa tarea son 8 pesos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a gastar de más? Pues lo primero que voy a hacer es reflejar que sí estoy gastando de más en la siguiente tarea. Y para eso voy a asignar a la tarea número 2 un segundo recurso. El recurso número 2. Y la voy a reportar como terminada. Y me espero a que lo hagan ustedes. Muy bien. Si ya lo hicieron, ¿quién me dice por qué me está marcando 32 pesos como costo actual y en particular por qué la tarea 2 me está diciendo que me está costando 24 pesos? Tengo una duda, ¿por qué la columna IRC dice punto 33? Ah, ese indicador ahorita no lo hemos visto. Ni el IRC ni el IRP. Entonces, ahorita con eso no nos metemos. Así creo que algo hice mal porque a mí me lo marca como 1. A ver, comparte tu pantalla y vamos revisando tu cronograma. A ver. Aquí está. Sí. Según yo, la tarea 2 no le asignaste el recurso 2. Entonces, Ok. primero revisa Sí. eso. Exacto. Entonces, primero quítale el porcentaje de avance. Ahí está. Ahora vuelve a reportar como terminada. Primero le quito a la persona, ¿no? No, así ya déjalos porque ya asignaste a los 2 recursos. Ya nada más Ok. repórtala como terminada. Listo. Muy bien. Y pues aprovechando que Perfecto. compartiste la pantalla. ¿De dónde salieron esos 24 pesos? Pues, actual. Pues de los recursos, las personas asignadas, ¿no? Así es. ¿Cuánto te Fue cuesta el diferente. recurso 1? Está 1 peso la hora y el otro 2. Así es. Y acuérdense, la columna de costo actual me va a reflejar los costos reales que llevo al momento en el proyecto. Eso es lo que hace la columna de costo actual. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Siguiente columna. Valor ganado, o en otros libros se le conoce como valor devengado, en inglés se le conoce como earned value. Y lo que nos dice esta columna es que va a reflejar los costos planeados del trabajo realizado al día de hoy. Es decir, si yo terminé 3 tareas y esas tareas costaban 1 peso, pues en esa columna nos va a reflejar esos 3 pesos. Solamente me va a reflejar el trabajo planeado, del trabajo planeado, el trabajo realizado al día de hoy. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué me está reflejando 16 pesos en este momento la columna de valor ganado? Porque son las actividades que ya se terminaron. Exactamente. Entonces vamos a ver si es cierto. Si yo reporto la tarea 3 al 50%,
van a suceder dos cosas. Una, el costo actual se va a ver actualizado. Y lo que va a hacer el costo actual nos va a decir, a ver, pues yo voy a tomar el 50% de lo que planeaste, que en este caso son 4 pesos. Y la columna de valor ganado va a decir, pues yo voy a reflejar los costos planeados de lo que has realizado. En este caso, pues voy a reflejar esos mismos 4 pesos, porque no estás, no has terminado la tarea, solamente has hecho el 50%. Entonces, vamos a ver si la reporto al 100%. ¿Qué pasa con esa columna? Dice, pues sí, efectivamente. Yo lo único que voy a hacer, valor ganado, es, te voy a hacer un copy and paste de lo que has realizado. Nunca te voy a reflejar un costo extra, solamente de lo que hayas reportado como avance al día de hoy, es lo que te voy a reflejar en esta columna de valor ganado. Es decir, es lo que has devengado de tu planeación. ¿Dudas, comentarios de esta columna? No. No. Bien. Vamos a meternos ya con... Bueno, yo sí tengo una duda. Sí. Es que en costo actual... ¿no el valor ganado también debería ser igual al costo actual? No, porque fíjate el costo actual lo que dice. Es el costo acumulado a la fecha del trabajo realizado. Es la sumatoria de todos los costos al día de hoy. Y cuando, en particular esta nota de es la sumatoria de todos los costos, eso significa que es costos planeados más costos más costos reales. Eso es lo que diferencia el costo actual del valor ganado. Costo actual te va a reflejar costos adicionales. Valor ganado solamente te va a reflejar costos planeados de lo que has hecho al día de hoy. Ya, de acuerdo. ¿Listo? Gracias. Por eso la que tenías que te costó, creo que 24 o algo así, no está reflejada en la de valor ganado, ¿no? Exactamente. Pero no está reflejado porque no la vas a reflejar nunca ahí. Ok. La vas a reflejar en el costo actual. Me regreso a la presentación. Tus costos actuales, digo, para manejarlos con palabras más sencillas, son todos tus costos reales. Es decir, si tú gastas de más, solamente los vas a ver reflejados en la columna de costo actual. Y en la columna de valor ganado, solamente vas a ver reflejado la planeación de lo que te costó tu trabajo, de lo que estás haciendo al día de hoy. Es decir, si no tuviera ninguna desviación, pues básicamente lo que haría Project sería un copy and paste del costo de la línea base al valor ganado de lo que has hecho hasta este día. Ahora sí ya quedó claro la diferencia entre costo actual y valor ganado. Sí, muchas gracias. Hecho. Muy bien. Vamos a pasar a dos indicadores. La varianza de programación. Y aquí al principio se van a confundir ustedes una. Lo primero que debemos de tener claro es que la varianza de programación, el escenario que nos regrese Project va a ser lo que nos cuesta la programación. Es decir, aunque estamos hablando de cómo vamos en función de avance de nuestras actividades, lo que debemos de interpretar es el dato duro que nosotros obtengamos de nuestra varianza de programación es cuánto nos está costando esa varianza de programación. La forma como se calcula la varianza de programación es mediante esta fórmula. El CPTR, que el CPTR es mi valor ganado menos el CPTP, que es el costo presupuestado o el valor planeado. Y para entender lo que es la varianza de programación, pues puse este comentario. Determina si el proyecto está adelantado o retrasado respecto a la fecha de entrega. Negativo, es decir, si está debajo de 0, significa que el proyecto está retrasado. Si el valor que obtengo es igual a 0,
Significa que así como yo dije que iba a avanzar en el proyecto, así he avanzado en términos de su programación. Y si el valor que yo obtengo está arriba de 0, significa que voy adelantado en términos de mi programación. Entonces, vamos a ver esa columna y la voy a marcar. Y voy a desmarcar el valor ganado. Entonces, regresando, la varianza de programación nos dice si voy adelantado o voy retrasado y cuánto nos está costando el avance que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué significan estos menos 24 pesos? Y aquí el valor que realmente nosotros necesitamos es el valor a nivel del proyecto. No lo vean, bueno, siempre va a ser el mismo valor a nivel tareas, pero en este caso, la interpretación que le vamos a dar va a ser a nivel proyecto. Entonces, esos menos 24 pesos, ¿qué significan? Pues es la diferencia, ¿no? Pues del valor ganado y el valor planeado. Bueno, pero para que lo entendamos, la varianza de programación lo que significa es lo que nos está costando el avance que tenemos en nuestro proyecto. Y en este caso, primero, menos 24 ¿es bueno o es malo? Me regreso a la presentación. ¿Menos 24 ¿es bueno o es malo? Malo, ¿no? Está debajo del 0. Exactamente. Entonces, si es malo, Va atrás de lo programado. exactamente. Lo que significa esta columna es que nuestro retraso nos está costando 24 pesos. Entonces, vamos a ver si es cierto. Voy a tomar de nuevo en cuenta la fecha del día de hoy, que es el 22 de marzo. Y para el 22 de marzo, este cronograma nos dice, es que tú deberías de tener avance hasta esta. Entonces vamos a reportar de la tarea 1 del sprint 2 y las otras dos tareas, tarea 4 y tarea 5 como terminadas, a ver si es cierto que esta columna se actualiza. Entonces me voy a ir a la tarea 4 y la voy a reportar como terminada. Y sí, efectivamente esta columna ahora me está diciendo, tienes un retraso y ese retraso te está costando 16 pesos. Vamos a seguir probando esta columna. Si la tarea 5 la reporto como terminada, ahora lo que me está diciendo esta columna es, sigues retrasado y ese retraso te está costando 8 pesos. Entonces vamos a ver si es cierto. Me voy a la tarea 1 del sprint número 2. Primero la voy a reportar al 50% y ahí me está diciendo, sigues con un retraso, pero en este momento ese retraso te está costando solamente 4 pesos. Si yo termino esa tarea, en este momento Project me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Ahorita ya no tienes retraso. Así como dijiste que ibas a avanzar en función del tiempo, así lo estás haciendo. Y realmente, pues es lo que está diciendo este elemento visual. Si el valor que yo obtengo es igual a 0, entonces lo que significa es que, así como yo dije que iba a avanzar en el proyecto, así he avanzado. Entonces, hagan ustedes la prueba y pasamos con la siguiente columna. Muy bien. ¿Dudas, comentarios respecto a la varianza de programación? No. Bien. No. Voy a pasar a la varianza de costos. Igual, la voy a marcar y voy a desmarcar la varianza de programación.
Y me voy a ir a la presentación. Y esto es más fácil de entender, al menos al principio. La varianza de costos. Cuando ustedes vean esta columna, de nueva cuenta, lo que nos va a decir es, nos va a indicar la columna si el proyecto ha gastado de más o de menos al día de hoy. Si el valor que obtengo es igual a 0, significa que así como yo dije que iba a gastar en el proyecto, así he gastado al día de hoy. Si el valor que obtengo está por debajo de 0, significa que esa es la cantidad que he gastado de más. Y si el valor que obtengo está arriba de 0, significa que esa cantidad es la cantidad de dinero que he ahorrado al día de hoy. Entonces me voy a ir a esa columna y entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron estos menos 16 pesos? ¿Y qué significan? ¿Qué has gastado de más? ¿Qué he gastado de más? ¿Cuánto? 16. ¿Y de dónde salieron esos 16 pesos que he gastado de más? Fue del recurso extra, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, efectivamente, la herramienta, por un lado me está diciendo, yo te voy a decir lo que cuesta el retraso que tengas desde el punto de vista de tu programación y te voy a decir lo que cuesta tu proyecto por haber gastado de más en el proyecto todo al día de hoy. Me paso a los siguientes indicadores. El IRP y el IRC. Pues, estos son muy fáciles de entender. El IRP es el índice de desempeño del cronograma. Y para entenderlo, pues está este comentario. ¿Cuánto estamos progresando de acuerdo a nuestra planeación? Si el valor que yo obtengo en el IRP es igual a 1, pues multiplíquenlo por 100 y significa que van al 100% de su avance. Es decir, así como dijeron que iban a avanzar al día de hoy, así están avanzando. Si el valor que ustedes obtienen está por debajo de 1 o de 100, pues significa que ese es, en términos porcentuales, el avance que ustedes llevan. Y si el valor que ustedes obtienen está por arriba de 1 o por arriba de 100, pues significa que en términos porcentuales, ese es el avance que ustedes tienen al día de hoy. Entonces vamos a poner en práctica esa columna. Igual, en este momento ya desmarco la varianza de programación. Y ahora sí, el IRP es esta columna. Entonces, ¿quién me dice de dónde sale este 1 o este 100%? ¿Del porcentaje de avance? Indirectamente sí. Lo que nos dice el IRP es que al día de hoy, ¿cuál es nuestro porcentaje de avance desde que comenzó el proyecto al día de hoy? Y de nueva cuenta, esta herramienta nos dice, pues al día de hoy, desde la tarea 1 de tu sprint número 1 a la tarea 1 del sprint número 2, tú ya las debiste haber terminado. Y como ya las terminaste, pues por eso vas al 100%. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a quitarle avance a la tarea 1 del sprint número 2 y lo vamos a dejar en 0. Y ahí ya nos está diciendo, oye, al día de hoy vas al 83%, pero tú deberías de ir al 100%. Vamos a seguir probando eso. Vamos a reportar la tarea 5 también como no terminada. Y ahí nos está diciendo, al día de hoy, tú vas a un 67% del 100 que deberías de ir. Es decir, pues ya casi vas solamente a la mitad de avance. Vamos a probar de nueva cuenta eso con la tarea 4. La reportamos como no terminada. Y ahí nos está diciendo, pues en este momento, tu IRP te está diciendo que solamente vas al 50% del 100% que deberías de llevar. Y me espero a que hagan este ejercicio y si tienen alguna duda o comentario, pues también, adelante.
A mí no me está marcando los porcentajes, pero no sé si me falló algo en la configuración. ¿Acá? Ujú, no me los está marcando. Fijas, a mí tampoco me los está marcando. Pero lo que les dije, si lo quiere interpretar de una manera más sencilla, este valor multiplíquelo por 100 y ya va a ser más sencilla su interpretación. Ah, no, pero ni siquiera se me ve el reflejado el 1. O sea, las tengo en ceros. A ver, comparte tu pantalla y lo vemos. Y no sé a qué se deba. No les- Ah, mira, tú no tienes nada en el IRP ni nada en el IRC. De hecho, ni siquiera desde aquí, pero pensé que ya se iban a empezar a poner conforme pusiera los 100% y tampoco. Ah, entonces seguramente es por tu fecha de comienzo. A ver, vete a proyecto de información del proyecto. Ah, la Ahí tengo sí. de hoy. Era el 15, ¿verdad? Sí, y vas a tener que volver a generar línea base y todo eso. Pero no lo pongas en la fecha actual, Sí, ponlo es en en la la de fecha de comienzo. comienzo. Y vas a tener que quitar línea base también. Pues, primero mejor quita línea base. Ajá, luego quita los porcentajes de avance. Y Ya ahora con sí esto, ¿verdad? cambia, no, No, primero la fecha. exactamente. Ok, pero si es el 14 y nada más confirme. Bueno, era el 15, Ay, perdona. no te preocupes. Y con esto establezco mi línea base, ¿verdad? Ujú. Proyecto completo. Sí, Ah, pusiste y el 15 ya. de marzo, eso no chequé. Sí. ¿Segura? Ay, no, 15 de febrero. Ya está. Ahora sí, muy bien. Y otra vez también. Otra vez genera línea base. Ah, ahora sí. Ahora sí. Marcando. Bueno, pero te falta reportar avances. Así ya. Ah, Ahora pero me sí. falta nada más una persona, ¿verdad? Ah, no, sí, sí lo tengo. Ok, ya está. ¿Lista? Muchas gracias. De nada. Muy bien. Es lo que les decía. O sea, sí es compleja esta técnica, la verdad sí es muy compleja. Pero una vez que los entendemos, la herramienta es muy precisa desde el punto de vista de señalarnos en este momento cuál es la problemática que tenemos en el proyecto. Entonces, haciendo un resumen, ¿quién me dice cuál es la problemática que tenemos en este proyecto? Que vamos atrasados. ¿Y Vamos qué a la más? mitad del trabajo completado. ¿Y es el único problema que tenemos? No, también el costo, pues. Exactamente. Me voy a regresar a la presentación. Específicamente esto. Esta técnica, dentro de las cosas buenas que tiene, es que nos dice, oye, es que realmente yo te estoy vinculando las tres variables, el alcance, el trabajo y el costo. Entonces, dependiendo cómo se mueva una, voy a tener impacto en las otras dos. ¿Qué significa esto con nuestro cronograma? Una, realmente tenemos dos problemáticas. La primera problemática es que el proyecto nos está costando de más. Y la herramienta es muy precisa para decirnos que nos está costando de más. Pero no es la única problemática que tenemos. También tenemos retrasos en el proyecto. Y no porque nosotros corrijamos una variable, significa que la otra en automático se va a corregir. Es decir, si yo digo, a ver, voy a avanzar más rápido en el proyecto, y entonces pues empiezo a reportar a base de mis tareas. La herramienta me dice, oye, pues qué padre por ti, pero no corregiste toda la problemática de tu proyecto. Es decir, tenías un problema de retraso y afortunadamente lo corregiste, pero tienes un problema de costo y ese problema de costo no lo solucionaste. Es decir, no has solucionado toda la problemática que tenías en tu proyecto. Y no porque avances más rápido, necesariamente significa que vas a mejorar el problema de costos que tienes actualmente. Con lo que ustedes aprendieron del curso,
¿cómo corregirían ustedes, o más bien, cómo solucionarían ustedes el problema de costos que tenemos en el proyecto? ¿Cuál fue la pregunta? Muy bien. Pregunta número 1. ¿Qué problema tenemos actualmente en este proyecto? Pues que la tarea 3, bueno, más bien 2, tiene un sobrecosto. Muy bien. Tu proyecto te está costando de más. ¿Listo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Si el proyecto te está costando de más, ¿cómo puedes corregir esa variable? Es decir, tienes una desviación ya identificada por Project de 24 pesos en costos. Si sigues así, el proyecto te va a seguir costando 24 pesos de más. De lo que aprendieron en el curso, ¿cómo pueden recuperar esos 24 pesos de aquí a que termine el proyecto? Pues una podría ser igual con los recursos, ¿no? Buscar recursos con costo más bajo Esa es una para alternativa. asignarlos a tareas siguientes. Así es. ¿A qué tareas siguientes? Es decir, ¿en dónde los tendrían que asignar ustedes? Pues podrían ser las del sprint 2 o a la siguiente consecutiva de la tarea 2 si no ha comenzado. Sí. Es decir, para las tareas que yo ya reporté como terminadas, obviamente ahí yo ya no Ay, puedo no. corregir mi problema de sobrecosto. Solamente ya tengo este pequeño margen para recuperar esos 24 pesos. Y lo que tú mencionaste, sí es una alternativa. Pues maneja recursos más baratos y eso pues te va a ahorrar dinero. ¿Qué otra alternativa tendrían ustedes si es que existe? No sé, se podría a lo mejor también jugar con, o sea, eficientar la duración de las tareas también para que costara menos. Exactamente. Esa es otra alternativa. Y solamente lo podrías hacer de nueva cuenta sobre estas 4 tareas. Es decir, pues en lugar de que duren un día, pues vamos a hacer lo posible de que duren la mitad de su tiempo para reducir nuestros costos. Esa es otra alternativa y también es una alternativa posible. Pero con esta alternativa tú tienes otro beneficio. ¿Cuál sería? Que también vas a eficientar el tiempo de duración del proyecto, Así aparte es. del costo. Exactamente. Entonces llevamos 2 alternativas posibles. Debe de haber una tercera alternativa. Bueno, pues casi siempre una opción es negociar con el... Bueno, si es un costo fijo no hay forma, pero si es un costo, por ejemplo, de algún proveedor, pues negociar, ¿no? Pudiera ser, pero de lo que ustedes pueden hacer en proyecto. Podríamos hacer 2 actividades en paralelo con diferentes recursos Exacto. para recuperar ese tiempo. O bueno, ese costo. Exactamente. Sí. Entonces, realmente eso es lo que a mí me gusta mucho de esta técnica. Si se dan cuenta, la verdad es que la técnica es muy compleja. Es muy compleja porque la terminología no es sencilla. Me explico un poquito más. Imagínense que ustedes vayan a una reunión de avance, o ya sea con su jefe o con un cliente, y les empiecen a hablar. Oye, es que el BCWS, el ACWP, el BCWP. ¿Qué creen que les diría su cliente si ustedes empiezan a manejar esa terminología? Pues no entenderían ese tipo, bueno, Ajá. ese tipo de... Nos Exactamente. pedían Ya, explicación de qué es. Y ese es el primer problema que tiene esta técnica. Es decir,
La verdad es que la técnica es buenísima. Es muy, muy buena la técnica. Pero esta técnica hay que darle sentido de negocio. Es decir, si nosotros vamos a una reunión y la gente a la que les vamos a mostrar esto, no le hicimos una transferencia de conocimiento de todos estos términos, nos van a decir, oye, no te entiendo absolutamente nada de lo que me quieres decir. Y esa realmente es una desventaja. Es decir, la técnica es muy buena, pero la terminología es difícil de entender y se necesita una cierta capacitación. Y esas son sus desventajas. Nosotros tuvimos una experiencia en uno de los proyectos, ya no está con nosotros la persona, pero una vez que el área comprendió, o bueno, logramos explicarle cuál era el concepto, no lo calculábamos en el proyecto, no teníamos ese conocimiento, lo sacábamos, digamos, manual, pero una vez que el área comprendió o logramos transmitirle cuál era el significado de cada una, de hecho nos pedía que le diéramos estos KPIs. Sí, que son muy buenos. O sea, si se dan cuenta, quitando ya la parte fea de esta técnica, la parte bonita de esta técnica, la técnica le dice, es que yo te doy un estatus al día de hoy. ¿Qué significa eso? Que realmente para que ustedes la consuman es cumplir con los dos prerequisitos. Que las tareas tengan costos y que yo tenga línea base. Y eso suena a que sí lo pueden manejar ustedes en sus cronogramas, ¿están de acuerdo? Y lo siguiente que tienen que hacer es alimentar sus tareas con lo que está sucediendo en cada una de sus actividades. Y ahí es donde la herramienta les dice, bueno, ahora yo me voy a poner a trabajar y les voy a decir realmente cuál es el problema puntual que tienen en su proyecto. Es decir, como es una técnica que al menos en teoría nosotros la deberíamos de usar diario, cuando fue la desviación que tuvimos en la tarea 2, ahí nos dijo, oye, tú tienes un problema y yo no te lo voy a corregir. Yo estoy siendo muy preciso y te estoy diciendo, tienes un problema de costos. Y cuando ustedes no reportaban el avance de sus tareas, la herramienta les decía, oye, es que no solamente tienes un problema, yo te estoy diciendo que tienes dos problemas y te estoy diciendo cuáles son los problemas que tienes al día de hoy. Y si no los quieres corregir, lo siguiente que te voy a decir es que muy seguramente tu problema va a crecer. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de esta técnica. Y lo siguiente que me gusta de esta técnica es que realmente ahí es donde la técnica les dice, bueno, una vez que yo les estoy identificando sus problemas, pues realmente ahí es donde ustedes se tienen que comportar como líderes de proyecto y de los recursos que tengan, pues me tienen que proponer algún tipo de solución para corregir los problemas que yo tengo. Es decir, si tengo un problema de retraso, pues ahora sí, vienen todas las propuestas por parte de ustedes de cómo recuperamos nuestro retraso. Si tienen un problema de costo, pues entonces también díganme cómo le vamos a hacer para recuperar nuestro dinero. Y eso es realmente lo que a mí me gusta mucho de esta técnica. Una vez que nosotros pasemos de esa parte de asimilación de conocimientos, esta técnica es muy buena para identificar la problemática o las problemáticas que tenemos y para que nosotros empecemos a definir cuáles son las posibles alternativas reales que sí podemos aplicar en nuestro proyecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Me faltó el IRC. Entonces, esta técnica, perdón, ya me adelanté. Aquí está el IRC. En particular, esta columna es muy fácil de interpretar y para mí es muy significativo el dato que me entrega el IRC. Lo que nos dice el índice de desempeño de costo es, por cada peso que le estás invirtiendo, ¿cuánto estás recuperando? Y eso a mí en particular sí me hace mucho sentido. El IRC es esto. Y lo que me está diciendo en este momento el IRC es, por cada peso que le inviertes, solamente estás recuperando 50 centavos. Y ahí es donde uno dice, pues es que la verdad es que es muy interesante todos los datos que nos arroja esta técnica. Es decir,
Si yo sigo sin controlar este proyecto se va a convertir en un proyecto en donde yo no voy a recuperar mi inversión. Así de sencillo. Y en particular, esta columna me gusta mucho por eso. Creo que lo platiqué también con ustedes, que en ocasiones nosotros decimos, a ver, es que el objetivo del proyecto es terminar en tiempo. Y muchas veces tenemos proyectos donde, ni siquiera terminamos en tiempo, pero decimos, oye, pues es que tenemos un retraso de 15 días, o sea, la verdad es que no es tanto. Pero esta técnica nos hace muy sensibles a ese tipo de situaciones. Y en este caso lo que nos está diciendo es, ni vas a terminar en tiempo, ni vas a terminar en costos. Y yo te lo estuve diciendo, oye, tienes sobrecostos y estás retrasado en tu proyecto. Y nos hace mucho pensar en cuáles son las posibles soluciones que nosotros podemos ofrecer pues, para recuperar nuestro dinero y para recuperar nuestro tiempo de retraso. Vamos a pasar a los últimos 3 indicadores de esta técnica, que ya son más fáciles de interpretar. Costo estimado al finalizar. En este caso, el 96 lo que nos está diciendo es, al final tu proyecto te va a costar 96 pesos. Cuando tú habías dicho que este proyecto te iba a costar 80 pesos. Es decir, te estás pasando de tu presupuesto y te va a costar 96 pesos tu proyecto. Estimado al completar, te hace falta por gastar, en este caso, 64 pesos. Que esos 64 pesos salen de aquí. Bueno, en este caso, perdón, salen de todas estas tareas que yo no he reportado como terminadas. Y por último, la varianza para completar. Tienes una desviación en costos de 16 pesos, que en este caso ya sabemos que es por culpa de esta tarea donde le invertimos más dinero. Entonces, ¿dudas, comentarios que tengan de esta técnica? No. Muy bien. Lo que les decía hace un momento, no todas las columnas vienen en Project. En particular, yo tuve que dar de alta esta de costo estimado al finalizar y la fórmula que di de alta fue esta. Y también, si no me equivoco, di de alta también esta. No, esta, el estimado al completar. Esta también la di de alta. Obviamente, pues en el cronograma ya vienen de alta esas fórmulas, pues ahí están los campos. Si los quieren ustedes utilizar para todos sus proyectos, pues ya lo único que tienen que hacer es se los pasan a su plantilla global y comparten esos campos. Y adicionalmente, lo que hice con este ejercicio es que hice un informe que se los estoy dejando por si lo quieren usar ustedes a futuro, que el reporte se llama Valor Ganado. Y pues realmente es un reporte que visualmente yo creo que se ve bien, pero es muy fácil de hacer. Y con lo que vimos de reporte, según yo, ustedes ya lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el primer diagrama pues, es un diagrama de barras. Y lo que tiene ese diagrama de barras es todo nuestro trabajo, el trabajo planeado, el real restante y trabajo, a nivel de esquema número 1. Y es una gráfica muy sencilla. Luego, lo siguiente que hice es que copié este gráfico, lo pegué acá y cambié las unidades. En lugar de mostrar tareas, estoy mostrando tiempo. Y obviamente, ya para un ejercicio real, pues, lo único que tienen que hacer ustedes es actualizar sus unidades. Y posteriormente lo que hice es este diagrama de barras también lo copié hacia abajo. Y cambié las unidades también para que me mostrara, en este caso, el valor ganado, el valor planeado y el devengado, que también son columnas que están en Project siempre, y que me las mostrara en función del tiempo.
Y después copié este gráfico, lo pegué aquí y reemplacé todo lo que es valor de vengado planeado irreal por el IRC y el IRP, que son columnas que también ustedes tienen en proyecto. Y adicionalmente, pues lo que hice es agarré de mi documentación este grafiquito y lo pegué aquí pues, para que se pudiera interpretar de una manera más sencilla. Puse los datos duros en una tabla del porcentaje completado y de mis variaciones de planeación y mis variaciones de costo. Y por último lo que hice es agarré este gráfico, lo copié aquí, cambié mis variables, en este caso puse la de BC y BP, hice más grande obviamente mi gráfico y la distribuí en el tiempo. Y por último agarré este gráfico, lo copié acá y lo utilizo para comparar mis costos planeados, mis costos acumulados y mis costos reales en función del tiempo. Y este gráfico, pues más bien este reporte igual en menos de media hora, pues ustedes lo deberían de hacer desde cero. ¿Dudas, comentarios finales de la técnica de valor ganado? No, muchas gracias. No. Bien, hubo un comentario que no les hice, que también yo creo que vale la pena. Igual, tal vez al principio, si quieren utilizar esta técnica, utilicen esta técnica para ustedes, es decir, familiarícense con esta técnica, identifiquen realmente los datos que les está dando la técnica, el por qué, y una vez que entiendan el por qué, traten de hacer propuestas de solución. Es decir, cuando vayan a una reunión de avance, tal vez como primer escenario no empiecen a explicar todo lo que es el IRP, el IRC y todos estos términos que acabamos de ver. Pero si ya realmente saben qué es lo que está sucediendo en su proyecto, esta técnica les va a servir para que sean sensibles a identificar las posibles alternativas. Es decir, siempre que vayan a una reunión de avance, por ejemplo, si ustedes dicen, oye, pues es que voy al 20%, mi IRP me dice que voy al 33%, mi IRC me dice que solamente estoy recuperando la mitad de mi dinero, pues la verdad es que eso es la chamba de la herramienta. Es decir, la herramienta ya les está dando todos estos datos duros. Y por consecuencia, lo que tienen que hacer ustedes es, a partir de obtener estos datos duros, en esas reuniones de avance, hacer todas las propuestas de solución, es decir, ¿cómo le hacemos para recuperar nuestro dinero? Y ahí es donde ustedes van a decir, oye, pues tengo alternativa 1, tengo alternativa 2, tengo alternativa 3. ¿Cómo le hacemos para recuperar nuestro retraso? Y obviamente ahí vienen también todas sus propuestas de solución, para que efectivamente vayan a una reunión de avance que se convierta en una reunión de toma de decisiones para saber cómo hacemos los ajustes que debemos de aplicar a nuestro proyecto para que no tengamos desviaciones. ¿Listos? ¿Dudas, comentarios finales de esta técnica o del curso? No, gracias. Pues, no, Gracias. No. ¿Perdón? todo bien hasta ahorita. Ok. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda o comentario, con este tema terminaríamos el curso. Yo sé que sí fue mucha información. Yo creo que con la experiencia que ustedes tienen, más dedicándole una cierta cantidad de tiempo razonable a sus cronogramas, sí deberían de tener cambios significativos en al menos un mes, sí ya deberían de tener pues un reflejo de lo que pasó en este curso reflejado en sus proyectos. Es decir, que tengan cronogramas más maduros, si es que en este momento no los tienen, que tengan posibilidades de tener mayor control o de sus costos, o de sus recursos, o del alcance de su proyecto, y que tengan más elementos para hacer su trabajo más rápido desde el punto de vista,
lo que es el mantenimiento de sus cronogramas. 2, sus reuniones de avance, generar, o ya sea un reporte o una tabla o una vista que les permita a ustedes, pues no de dedicarle tanto tiempo a generar, por ejemplo, pues un documento de reporte de avance. Y esto se los platico porque sí he tenido varios alumnos que me dicen que, por ejemplo, los viernes les llegan a dedicar 4 o 6 horas a hacer un documentito, pues para reportar el avance de su proyecto, de su reunión del día lunes. Y digo, pensando en voz alta, pues yo creo que es demasiado tiempo invertido, porque si usan pues, correctamente la herramienta, pues básicamente ahí la herramienta ya les está dando, si no todo, pues casi todo lo que ustedes necesitan para tener esa reunión de avance pues, efectiva. Y como les dije, pues si manejan plantillas, y me refiero yo, plantillas de reportes, plantillas de cronogramas, las tablas adecuadas, o escalas de tiempo incluso, vistas, pues deben de recortar el tiempo que ustedes le dedican a este tipo de actividades administrativas. Es decir, pues la herramienta los debe de llevar a tener un mejor aprovechamiento de su tiempo desde el punto de vista de la administración de proyectos. Y ahora sí, ¿dudas, comentarios finales que tengan del curso? Pues darte las gracias, sí, vamos a hacer la prueba ahora, de ir implementando, ¿no? Todo esto como parte de ir profesionalizando nuestra labor, ¿no? Pues ahora con el uso de la herramienta. Pues Te ojalá compartimos sí, ya sí sirva. también nuestros. ¿Mandé? Ojalá y sí la usen. No, es la idea. Justo por eso, era un curso que por alguna u otra razón no lo habíamos podido tomar, ¿no? Entonces, ahora que al fin se concretó, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda o comentario que tenga final? No, ninguna. Creo que sí fue así como muy rápido, pero la verdad es que estuvo bien y yo creo que muchos, o sea, como muchas cosas que a lo mejor no estábamos como utilizando y que sí nos van a estar, bueno, sí nos van a servir bastante. Ok, perfecto. Bueno, pues, pues por mi parte agradecerles su tiempo. Obviamente yo sabía que tenían muchas otras actividades. Los videos, hoy estamos a 22. Yo creo que a más tardar el 24 ya les envío un correo electrónico con los accesos, pues para que puedan consultar estas últimas sesiones. Y pues adicionalmente, tienen mi correo electrónico, tienen mi número telefónico. Si no les contesto al momento, pues es obviamente porque ando o en otro curso o con algún otro cliente, pero siempre contesto. Si hay cualquier duda, comentario que tengan a futuro, seguimos en contacto. De acuerdo, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, pues